El ascensor del hospital perdido, el portal entre dimensiones. En el corazón de Tokio, en uno de los hospitales más modernos de la ciudad, existe un fenómeno que desafía toda lógica y razón. El ascensor número 4, aparentemente normal durante el día, se convierte ocasionalmente en un portal hacia una versión alternativa del hospital, transportando a sus pasajeros a un piso que no debería existir. El primer incidente documentado ocurrió en 2018, cuando una enfermera del turno nocturno, Yuki Tanaka, presionó el botón para ir al tercer piso, pero el ascensor continuó subiendo más allá del último nivel. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en una versión distorsionada del hospital. Los pasillos estaban iluminados por una luz verdosa antinatural, y el aire estaba impregnado con el aroma de hierbas medicinales tradicionales japonesas que ya no se usan en la medicina moderna. Desde entonces, más de 50 personas han experimentado este fenómeno inquietante. Los testigos describen consistentemente un piso que combina elementos modernos con aspectos de hospitales japoneses de la era Showa, 1926 a 1989. Las voces que se escuchan en este nivel hablan en un dialecto antiguo de Tokio, casi extinto en la actualidad, discutiendo tratamientos médicos que no se han utilizado en décadas. Lo más perturbador es la distorsión temporal que experimentan los visitantes de este piso fantasma. Lo que parece ser una visita de apenas minutos en el piso inexistente, resulta ser horas en el mundo real. En 2020, un médico residente estuvo desaparecido durante 6 horas, aunque él insiste que solo pasó 20 minutos explorando los misteriosos pasillos. Los investigadores paranormales que han estudiado el caso han documentado anomalías significativas. Los instrumentos electrónicos fallan sistemáticamente cuando el ascensor entra en este estado alterado. Las cámaras de seguridad muestran el ascensor detenido entre pisos durante estos episodios, aunque los pasajeros en su interior experimentan un piso completo y detallado. Particularly intrigante es que algunos pacientes que han visitado este piso alternativo han regresado con conocimientos médicos imposibles. Una anciana regresó recitando tratamientos antiguos que solo se encuentran en textos médicos medievales japoneses. Un niño describió con precisión la ubicación de un antiguo pozo medicinal bajo el hospital, cuya existencia fue posteriormente confirmada durante unas obras de renovación. El personal del hospital ha notado que el fenómeno ocurre más frecuentemente durante las noches de luna llena, y especialmente durante las horas en que el antiguo hospital que ocupaba el sitio solía realizar sus cirugías más importantes. Los más ancianos del vecindario recuerdan que en ese mismo lugar, hace más de 80 años, existía un hospital tradicional japonés famoso por sus tratamientos innovadores y sus médicos excepcionalmente hábiles. Las autoridades del hospital actual han intentado mantener el fenómeno en secreto para evitar el pánico, pero las historias de este ascensor misterioso continúan circulando entre el personal y los pacientes, añadiendo otra capa de misterio a una ciudad que ya de por sí está llena de enigmas inexplicables. El Templo de los Espejos Vivientes, las ventanas al futuro de Kioto. En las antiguas colinas de Kioto, oculto entre bosques centenarios de bambú, se encuentra un templo budista que guarda uno de los misterios más extraordinarios de Japón. En una sala especial del templo, protegida por puertas de madera antigua, se encuentran 5 espejos de bronce pulido que, según registros históricos que datan del periodo Heian, 794 a 1185, ocasionalmente muestran visiones del futuro. Estos espejos, conocidos como Mirai no Kagami, espejos del futuro, fueron creados por un maestro artesano desconocido hace más de 1000 años. A diferencia de los espejos normales, su superficie parece tener vida propia, ocasionalmente ondulándose como el agua de un estanque tranquilo durante el crepúsculo, el momento que los monjes llaman la hora de las visiones. Lo más intrigante de estos espejos es la naturaleza selectiva de sus revelaciones. Las visiones solo se manifiestan ante personas que no están activamente buscándolas. Los monjes han documentado meticulosamente cada aparición durante siglos, notando que los espejos parecen tener una inteligencia propia, mostrando eventos futuros solo cuando consideran que el observador necesita ver esa información específica. En 2015, un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Tokio recibió permiso especial para estudiar los espejos. Sus análisis revelaron que el metal utilizado en su fabricación tiene una composición única, con elementos que no se encuentran en ningún otro espejo antiguo conocido. Más sorprendente aún, la superficie de los espejos mantiene una temperatura constante, varios grados por debajo de la temperatura ambiente, sin importar las condiciones externas.
Los registros del templo documentan predicciones asombrosamente precisas a lo largo de los siglos. En 1923, los espejos mostraron imágenes del gran terremoto de Cannes 3 meses antes de que ocurriera. En tiempos más recientes, han revelado desde eventos naturales hasta momentos cruciales en las vidas de visitantes individuales. Un empresario vio su propia compañía en ruinas y cambió sus decisiones comerciales, evitando la bancarrota que los espejos habían predicho. Los monjes que custodian los espejos siguen un estricto protocolo que ha pasado de generación en generación. Durante la hora del crepúsculo, encienden incienso especial y recitan sutras específicos que, según creen, ayudan a los espejos a manifestar sus visiones. La sala donde se encuentran los espejos está orientada de tal manera que los últimos rayos del sol poniente se reflejan perfectamente en cada superficie pulida. Sin embargo, el templo mantiene una estricta política de no buscar activamente las visiones. Los monjes advierten que intentar forzar las predicciones puede resultar en consecuencias inesperadas. Según la tradición del templo, los espejos no solo muestran el futuro, sino que también pueden influir en él, creando un delicado equilibrio entre el conocimiento y el destino que debe ser respetado. Hoy en día, el Templo de los Espejos Vivientes continúa siendo uno de los lugares más enigmáticos de Japón. Aunque está abierto a visitantes, pocos tienen la fortuna de presenciar las misteriosas visiones de los espejos. Los que lo logran a menudo salen transformados por la experiencia, llevando consigo el conocimiento de que el futuro, aunque puede ser vislumbrado, siempre mantiene su misterio fundamental. La estación abandonada de Himeji, el terminal de los trenes fantasma. En las afueras de Himeji, conocida por su majestuoso castillo feudal, se encuentra una estación de tren abandonada que guarda uno de los secretos más inquietantes de Japón. Durante las noches de luna llena, esta reliquia olvidada de la era Meiji cobra una misteriosa vida, transformándose en un portal donde los trenes del pasado continúan su eterno viaje. La estación Kiyomori, como se la conocía originalmente, fue cerrada en 1972 después de la construcción de una línea más moderna. Sin embargo, los residentes locales pronto comenzaron a reportar fenómenos inexplicables: luces brillantes en la estación abandonada, sonidos de trenes antiguos y el murmullo de multitudes donde no debería haber nadie. Lo más extraordinario ocurre durante las noches de luna llena, cuando testigos describen ver trenes fantasma llegando y partiendo de la estación. Estos no son trenes modernos, sino antiguos vagones de diferentes épocas de la historia japonesa, desde los primeros trenes de vapor de la era Meiji hasta los elegantes expresos de los años 60. Los pasajeros que se ven a través de las ventanas visten ropas de sus respectivas épocas, algunos incluso llevan espadas samurái o kimonos tradicionales. En 2017, un equipo de investigación instaló equipos de monitoreo avanzado alrededor de la estación. Los resultados fueron desconcertantes. Mientras las cámaras de seguridad captaban luces y movimientos inexplicables, las grabaciones de video mostraban los andenes vacíos. Sin embargo, el audio grabado durante estas noches reveló conversaciones claras en antiguos dialectos japoneses, silbatos de trenes y el inconfundible sonido de las antiguas locomotoras de vapor. Los expertos en historia ferroviaria que han estudiado las grabaciones de audio han podido identificar sonidos específicos de trenes que dejaron de funcionar hace décadas. Más sorprendente aún, algunas de las conversaciones grabadas corresponden a eventos históricos específicos, como soldados despidiéndose de sus familias durante la guerra o estudiantes viajando a sus exámenes de ingreso a la universidad en los años 50. Un aspecto particularmente intrigante es que los relojes de la estación, aunque oxidados y detenidos desde hace años, comienzan a funcionar durante estos eventos paranormales. Cada reloj marca una hora diferente, como si la estación existiera simultáneamente en múltiples momentos históricos. Los testigos reportan que dependiendo del andén en que se encuentren, pueden ver trenes de diferentes épocas. Los ancianos del área creen que la estación se ha convertido en un punto de encuentro para almas que nunca llegaron a su destino final. Muchos de los pasajeros fantasmales son identificados como personas que fallecieron durante sus viajes o que nunca pudieron completar importantes jornadas en sus vidas. La estación parece ofrecerles una oportunidad eterna de continuar sus viajes inconclusos. Las autoridades locales han intentado demoler la estación en varias ocasiones, pero cada intento ha sido plagado de accidentes inexplicables y fallos en el equipo. Los trabajadores se niegan a permanecer en el lugar después del atardecer, reportando sensaciones de ser observados y escuchando voces que los llaman por sus nombres.
La estación permanece en pie, como un portal temporal que se niega a ser cerrado. El jardín que cambia de estación, el milagro climático de Nagano. En las montañas sagradas de Nagano, rodeado por un antiguo bosque de pinos, existe un jardín tradicional japonés que desafía todas las leyes de la naturaleza. Este espacio, conocido como Kisetsu no Niwa, el jardín de las estaciones, experimenta su propio ciclo climático independiente, completamente desconectado del mundo exterior que lo rodea. El jardín, que abarca aproximadamente media hectárea, fue creado en el siglo XVII por un maestro jardinero cuyo nombre se ha perdido en la historia. Lo que hace único a este lugar es su inexplicable capacidad para mantener su propia estación, diferente a la del entorno circundante. Mientras el resto de Nagano puede estar sumergido en el calor del verano, el jardín podría estar cubierto de nieve o exhibiendo la explosión de color de los cerezos en flor. En 2019, un equipo de meteorólogos y científicos de la Universidad de Tokio instaló equipos de monitoreo avanzado en el jardín. Los resultados desafiaron toda explicación científica. Las mediciones mostraron que el jardín mantiene su propia temperatura, humedad e incluso presión atmosférica, creando un microclima imposible que cambia aproximadamente cada 3 semanas. Lo más desconcertante es la precisión con que se producen estos cambios estacionales. Los árboles dentro del jardín florecen y pierden sus hojas en perfecta sincronía, independientemente de las condiciones externas. Las flores de cerezo pueden estar en plena floración mientras que, a escasos metros fuera del jardín, los árboles apenas están comenzando a brotar. Los ancianos locales cuentan que el jardín fue creado utilizando antiguos secretos de geomancia japonesa, diseñado para existir en armonía con corrientes de energía natural que los modernos instrumentos no pueden detectar. Según estas tradiciones, el jardín no solo experimenta las 4 estaciones, sino que las purifica, manteniendo un equilibrio esencial para la región. Un fenómeno particularmente intrigante es cómo afecta a los visitantes. Las personas que entran al jardín reportan experimentar físicamente el cambio de estación, incluso cuando solo permanecen allí por unos minutos. Algunos sienten el calor del verano en su piel mientras observan a otros visitantes, a pocos metros de distancia, temblando por el frío del invierno que experimentan en otra sección del jardín. Los científicos que han estudiado el fenómeno han notado que es imposible fotografiar o filmar estos cambios estacionales simultáneos. Las cámaras solo captan una estación a la vez, como si el jardín se resistiera a revelar su verdadera naturaleza a través de medios tecnológicos. Sin embargo, los dibujos y pinturas tradicionales japonesas sí logran capturar esta multiplicidad de estaciones, lo que ha llevado a teorías sobre la relación entre el arte tradicional y la percepción de estos fenómenos sobrenaturales. El jardín también parece tener un efecto curativo en quienes lo visitan. Los médicos locales han documentado casos de pacientes que experimentan mejorías inexplicables después de pasar tiempo en el jardín, especialmente cuando están expuestos a la estación que necesitan para su recuperación, como si el jardín supiera intuitivamente qué condiciones climáticas beneficiarían más a cada visitante. Los números que predicen el futuro, el enigma digital de Osaka. En el distrito financiero de Osaka, en un moderno rascacielos de cristal y acero, existe un fenómeno que desafía toda explicación lógica. Los displays digitales de los ascensores del edificio Sunrise Tower ocasionalmente muestran secuencias numéricas que, cuando son correctamente interpretadas, predicen eventos futuros con una precisión inquietante. El fenómeno comenzó en 2016, poco después del fallecimiento del Dr. Hiroshi Tanaka, un brillante matemático que trabajaba en el desarrollo de algoritmos predictivos. El Dr. Tanaka fue encontrado sin vida en su oficina del piso 42, rodeado de ecuaciones y secuencias numéricas escritas frenéticamente en las paredes. Desde entonces, los ascensores del edificio comenzaron a mostrar patrones numéricos inexplicables. La primera predicción documentada ocurrió 3 días después de su muerte. Los displays mostraron la secuencia 419-8-7 repetidamente durante 42 segundos. Esa misma tarde, un terremoto de magnitud 4.1 sacudió Osaka a las 9:87:21:27. Desde entonces, cientos de predicciones similares han sido registradas y verificadas, desde fluctuaciones en la bolsa de valores hasta accidentes de tráfico y eventos climáticos. Lo más intrigante es el patrón de las predicciones. Los números aparecen solo en ciertos ascensores y a horas específicas, frecuentemente relacionadas con números primos o la secuencia Fibonacci.
Un equipo de ingenieros que examinó el sistema de control de los ascensores no encontró ninguna explicación técnica para estas manifestaciones. Los displays funcionan normalmente la mayor parte del tiempo, pero durante estos episodios predictivos parecen operar independientemente del sistema principal. Los empleados del edificio han aprendido a estar atentos a estos mensajes numéricos. Una secretaria evitó un grave accidente después de que los números predijeron el momento exacto en que un camión perdería el control frente al edificio. Un corredor de bolsa hizo una fortuna al interpretar correctamente una secuencia que predijo una caída repentina en el mercado de valores. En 2020, un equipo de investigación paranormal descubrió algo aún más sorprendente. Las secuencias numéricas son más frecuentes en el ascensor que el Dr. Tanaka solía usar y aparecen más a menudo durante las primeras horas de la mañana, cuando él solía trabajar en sus teorías matemáticas. Algunos creen que su espíritu continúa su trabajo, utilizando los displays digitales para comunicar sus predicciones al mundo. Las autoridades del edificio han intentado mantener el fenómeno en secreto para evitar el pánico, pero la noticia se ha filtrado gradualmente. Curiosos y cazadores de fortuna intentan descifrar los códigos numéricos, aunque parece que las predicciones solo se manifiestan cuando hay una necesidad genuina de advertir sobre un evento futuro. Los antiguos colegas del Dr. Tanaka han analizado las secuencias y encontrado patrones que sugieren que no son simples números aleatorios, sino parte de un complejo algoritmo predictivo que él estaba desarrollando antes de su muerte. Sin embargo, nadie ha podido replicar sus cálculos o entender completamente el sistema que parece estar operando a través de los displays de los ascensores. El bosque de los susurros invertidos, la anomalía acústica del Monte Fuji. En la base sagrada del Monte Fuji, existe una zona boscosa de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados donde las leyes de la acústica se comportan de manera imposible. Conocido localmente como Sakasa Mori, el bosque invertido, este lugar desafía toda comprensión científica al alterar radicalmente la forma en que el sonido viaja a través del aire. El fenómeno fue descubierto en 2012 cuando un grupo de excursionistas notó algo extraño. Sus susurros podían escucharse claramente a cientos de metros de distancia, mientras que sus gritos apenas eran audibles para personas que estaban a pocos pasos. Esta inversión de las leyes naturales del sonido ha convertido al bosque en un enigma que continúa desconcertando a científicos e investigadores. Lo más intrigante es que esta anomalía acústica solo afecta a las voces humanas. Los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros o el crujir de las ramas, se comportan normalmente. Sin embargo, cuando alguien habla dentro del bosque, su voz parece adquirir propiedades físicas completamente diferentes. Los susurros viajan como ondas expansivas, mientras que las voces más fuertes parecen ser absorbidas por el aire mismo. En 2019, un equipo de científicos de la Universidad de Tokio realizó un estudio exhaustivo del fenómeno. Equipados con instrumentos de medición acústica de última generación, descubrieron algo aún más extraño. Las grabaciones de audio realizadas dentro del bosque se reproducen al revés cuando son escuchadas fuera de sus límites. Es como si el bosque creara su propia dimensión acústica, con reglas físicas completamente diferentes. Los habitantes locales, especialmente los ancianos, tienen sus propias teorías sobre el bosque. Según las leyendas tradicionales, esta zona era antiguamente un lugar sagrado donde los Yamabushi, monjes de montaña, realizaban sus rituales de meditación. Se dice que sus mantras y oraciones quedaron impregnados en el aire mismo, alterando permanentemente la forma en que el sonido viaja a través del bosque. Un aspecto particularmente desconcertante es el efecto que el bosque tiene sobre las tecnologías de comunicación modernas. Los teléfonos móviles reciben señales invertidas, las transmisiones de radio se escuchan en reversa, y las videollamadas experimentan desfases temporales inexplicables. Es como si el bosque existiera en su propio bolsillo de realidad, donde las leyes fundamentales de la física operan de manera diferente. Los investigadores han notado que el fenómeno se intensifica durante ciertas horas del día, particularmente durante el amanecer y el atardecer. Durante estos momentos de transición, como los llaman los científicos, las voces pueden experimentar efectos aún más extraños, ecos que preceden a los sonidos originales, palabras que se transforman en diferentes idiomas y susurros que parecen contener mensajes codificados. Chamanes y practicantes espirituales que han visitado el lugar aseguran que el bosque no solo invierte los sonidos, sino que también puede revelar verdades ocultas. Según ellos, cuando alguien habla en el bosque, sus palabras pueden revelar significados más profundos cuando son escuchadas en la distancia,
como si el bosque mismo actuara como un traductor entre lo consciente y lo subconsciente. El restaurante de los recuerdos perdidos, el sabor de las memorias olvidadas. En las nevadas calles de Sapporo, Hokkaido, aparece un misterioso restaurante tradicional que desafía toda lógica y razón. Conocido entre los lugareños como Kyoku no Ririya, el restaurante de los recuerdos, este establecimiento fantasmal solo se materializa durante las noches de nevada intensa, ofreciendo a sus comensales mucho más que simple comida, les sirve sus propios recuerdos perdidos. El restaurante no tiene dirección fija, aparece en diferentes callejones antiguos de la ciudad, siempre envuelto en una suave neblina que parece brillar con luz propia. Los únicos que pueden encontrarlo son aquellos que han perdido recuerdos significativos o que buscan respuestas sobre su pasado sin saberlo conscientemente. La entrada está marcada por una antigua linterna de papel que emite un tenue resplandor azulado. Según los testimonios recopilados, el interior del restaurante parece existir fuera del tiempo moderno. El ambiente es íntimo y acogedor, iluminado por lámparas tradicionales y calentado por un antiguo horno de carbón. El único empleado visible es un misterioso chef anciano que nunca habla, pero parece saber exactamente qué preparar para cada cliente que cruza la puerta. Lo más extraordinario es que cada plato servido está conectado inexplicablemente con un recuerdo olvidado del comensal. El primer bocado desencadena una cascada de memorias que habían estado enterradas en lo más profundo de la mente. Una sopa de miso podría despertar el recuerdo de una conversación crucial con un ser querido ya fallecido, mientras que un simple plato de arroz podría revelar el lugar donde se perdió un objeto preciado hace décadas. En 2021, una psicóloga que accidentalmente encontró el restaurante durante una tormenta de nieve intentó documentar el fenómeno. Descubrió que los recuerdos recuperados son siempre auténticos y verificables, aunque hubieran sido completamente olvidados por décadas. Más sorprendente aún, los sabores experimentados en el restaurante no pueden ser replicados en ningún otro lugar, como si estuvieran compuestos de la esencia misma de los recuerdos. Los pocos afortunados que han encontrado el restaurante reportan que al intentar pagar, descubren que sus billeteras contienen viejos recibos, fotografías olvidadas o pequeños objetos que tienen conexión directa con los recuerdos recuperados. Al día siguiente, cualquier intento de encontrar el restaurante resulta inútil, y las fotografías tomadas dentro muestran solo un terreno vacío cubierto de nieve. Un aspecto particularmente intrigante es que el restaurante parece tener su propia agenda. No todos los que lo buscan pueden encontrarlo, y los recuerdos que devuelve no son siempre los que el cliente esperaba recuperar, sino aquellos que necesita recordar en ese momento específico de su vida. Algunos visitantes han recuperado memorias que cambiaron completamente su comprensión de eventos pasados o les ayudaron a resolver conflictos largamente olvidados. Los ancianos de Sapporo dicen que el restaurante es en realidad un portal entre el mundo de los vivos y el reino de los recuerdos perdidos, y que el misterioso chef es un guardián que ayuda a las almas a recuperar las memorias necesarias para seguir adelante en sus vidas. Mientras la nieve continúa cayendo sobre las calles de Sapporo, el restaurante de los recuerdos perdidos sigue apareciendo ocasionalmente, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad única de saborear los recuerdos que el tiempo se llevó.